El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos otra vez. Bueno, en realidad lo que estamos es preparando para disfrutar un programa que nosotros tenemos previsto, que ustedes compartan con nosotros algo muy particular, la presencia de la doctora Cecilia Orellana, que es algo que es una eminencia en neurología, pero fundamentalmente en temas relacionados con el sueño, que también es la conducción, la seguridad vial, como corresponde. Así es, muy interesante. Por lo menos a mí me cautivó y queremos compartirlo con ustedes en este programa 443 de Seguridad Vial, que ya en un instante comienza de esta manera. Más allá que te consideremos parte del staff, igualmente hace mucho tiempo que no nos vemos ni sabíamos nada de ti, doctora Cecilia Orellana. Es un gusto. Igual, la verdad, la pandemia nos ha alejado, pero bueno, ahora que se aleja la pandemia volvemos a tener estas instancias, aunque sean online. Bueno, por supuesto puedo ir cuando ustedes quieran. Para mí es muy importante en realidad poder charlar con ustedes de esto. Así que muchas gracias, como siempre, muy agradecido. No, lo más importante, antes que Dani te salude, es que vamos a hablar con una doctora en medicina, que nada que ver con la pandemia, neuróloga de profesión, de especialización, y fundamentalmente con un tema específico que nos atañe a todos los conductores y la razón de muchos siniestros y que por ahí la gente se los adjudica a otras causas, y es uno de los temas principales que vamos a abordar con los derivados que la doctora crea conveniente. Es así, Cecilia, esas son las reglas de juego para el día de hoy. Tú mandás y Dani te saluda. Bueno, la verdad, un placer, Cecilia, por supuesto, un placer tenerte como te tenemos siempre, y no queremos que te vayas, que estés con nosotros, porque necesitamos de algo que siempre decimos en seguridad vial, que son hechos y pruebas que demuestren científicamente cuáles son los problemas, porque a veces siempre se atribuyen a cosas, no sé, medias soñadas, no pasó porque yo creo que no sé qué. Bueno, cuando nosotros hablamos con profesionales y podemos entender claramente que hay una evidencia que demuestra los hechos. Y por eso siempre es un placer hablar con un profesional que nos cuente y nos diga el porqué de las cosas, que es una de las cuestiones que los seres humanos siempre buscamos explicaciones, ¿no? Sobre todo lo que pasa, tratamos de encontrar una explicación, porque si no hay explicación nos sentimos mal, la buscamos incansablemente. Así que bueno, Cecilia, bienvenida, y me gustaría ya que empieces a decirnos cuáles son esos comportamientos que los humanos hacemos mal. Bien, Daniel, Jorge, buenas noches audiencia. Muchas gracias por convocarme nuevamente. Ustedes saben que este tema ocupa la mayor parte de mi vida profesional y que realmente me parece muy importante tener estas instancias de difusión. ¿Cuáles son los comportamientos relativos al sueño? Como siempre hablamos, lo principal es estar alertas al volante. La Sociedad de Sueño y yo en particular hemos hecho mucho énfasis en el alerta. El alerta tiene una constelación de elementos alrededor para decir que realmente estamos bien despiertos cuando estamos conduciendo. Hoy específicamente, Jorge, Daniel, quería tocar el tema de los ritmos propios de nuestro organismo, los que llamamos los ritmos circadianos, o sea, aquellos que se aproximan a las 24 horas. El mayor ritmo circadiano del cuerpo es el sueño-vigilia, es decir, el periodo en que estamos durmiendo y la parte de vigilia. ¿Qué es lo importante del ritmo sueño-vigilia? Sobre todo respetarlo. Los humanos en la noche no somos tan hábiles para ver y para reaccionar como durante el día. No vemos bien, no somos como los gatos que tienen una visión especial.
Y entonces lo que tenemos es que al la visión no sea tan buena, por supuesto también la atención hay que mantenerla de forma especial en la noche. ¿Y por qué decíamos lo de los ritmos? Porque en general en la noche, sobre todo en la madrugada, nuestro cerebro es cuando está más propenso a dormir. Y entonces les quería comentar sobre la dificultad de mantener la atención en este momento, y que si vamos a conducir de noche, que a veces puede suceder, por ejemplo, en transportistas de larga distancia, o por ejemplo en choferes de ómnibus, o directamente nosotros, si queremos conducir durante largos periodos de tiempo, recordar que la noche es un periodo de especial vulnerabilidad del cerebro. Y eso es lo que quería comentarles en el día de hoy. En la Cecilia, noche de hoy. digo, entre otras cosas, si hay algo que aprendí contigo y lo tengo bien presente, que dormir no es sinónimo de descansar, ¿de acuerdo? Y es un tema que me preocupa enormemente, porque mil veces decir, pues es que yo no sé lo que pasó, no me digas que me dormí, porque yo dormí anoche 8 horas, qué sé yo, y resulta que la historia pasó por otra cosa. Entonces entramos al tema apnea, que es tu tema específico, ¿eh? Sí, eso ocurre obviamente cuando no se descansa bien por algún problema de sueño asociado. Las famosas apneas e hipopneas del sueño son detenciones de la respiración que ocurren durante la noche, específicamente están asociadas con ronquidos. Entonces, entre ronquido y ronquido, el ronquido es una vibración de toda la parte del paladar blando que sucede cuando estamos descansando, muchas veces boca arriba, muchas veces si tenemos un poco de sobrepeso, la grasa que está a nivel abdominal nos impide la movilización correcta del diafragma, y a nivel de la faringe se deposita también alrededor de los músculos de la faringe e impide que estos tengan una dilatación adecuada durante la noche. Los músculos son muy importantes, la función muscular, así como también la regulación cerebral de las disminuciones de oxígeno durante la noche. Entonces todo esto ha retomado una gran importancia últimamente, ya que no es solo hacer un estudio y ver la cantidad de apneas que tiene la persona, o sea, la cantidad de detenciones respiratorias durante la noche, sino también ver lo que ahora se llama el fenotipado de las apneas, o del paciente con apneas. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que tenemos un código genético, ¿verdad? Que heredamos a través de nuestros genes determinadas características físicas, anatómicas, de carácter, de color de cabello, de color de ojos, y además heredamos también la forma, por ejemplo, de la faringe. Varias circunstancias que tenemos dentro de nuestro genotipo se pueden expresar en lo que llamamos el fenotipo, o sea, la forma en que nuestros genes se expresan en nuestra anatomía. Entonces, lo que se hace ahora con el paciente con apneas es ver varias características, no solamente el estudio, sino también ese paciente tiene sobrepeso, ese paciente es hipertenso, cómo está la musculatura faríngea de ese paciente, cómo reacciona durante la noche a las caídas de oxígeno, lo cual se ve en el estudio de sueño más completo, en la polisomnografía completa. Entonces, con todo esto se hace un fenotipado del paciente y se lo clasifica para saber cuál es la terapéutica que realmente le va a funcionar de la mejor manera posible a ese paciente. Así que para el tema de las apneas es sumamente importante, porque efectivamente si hay demasiados y el fenotipo lleva a que esa persona tenga muchas apneas o muchas detenciones respiratorias, efectivamente va a estar muy fatigado de día, y conducir en cualquier momento del día puede acarrearle una somnolencia más importante. Por lo que me dijiste, Cecilia, por lo que decís, yo estoy grave. Todo lo que vos dijiste, no tengo todo, eso ya está. Bueno, va, Dios mío. No, yo me quedé pensando en algo, Cecilia, te atendía todo lo que explicabas, y me gustaría a ver si hay una manera sencilla de entenderlo, ¿no? En ese ritmo circadiano que llega a la parte del sueño, ¿qué es lo que le ocurre al cerebro? ¿Por qué el cerebro que duerme está sano? Porque no es solamente sano de que uno de día se encuentre mejor y todo, sino que además causa otro tipo de dolencias o enfermedades a consecuencia de dormir poco. ¿Qué es lo que ocurre con ese cerebro? ¿Se apaga, se desenchufa? ¿Qué es lo que ocurre que nos permite al otro día tener una atención mucho más alta, mucho más dispuesta a todo? Bueno, Daniel, tu pregunta es sumamente interesante, es la misma pregunta que se realizaron desde épocas inmemoriales, los griegos, que decían, de repente es una pequeña muerte, el paciente queda como
muerto y luego revive. Ajá. Y a partir de 1929, cuando se pone a punto una técnica que se llama electroencefalografía, que es el registro de las ondas cerebrales, se ve que en realidad el cerebro durante la noche tiene una actividad intensa, pero diferente al de la vigilia. Todo nuestro cuerpo cambia durante la noche y el cerebro es el que más modificaciones recibe o ocurren durante la noche, lo cual hace que tengamos ese corte, digamos, con la vigilia diurna. No respondemos a los estímulos, a menos que sean estímulos muy fuertes, pero tenemos un umbral, es decir, un momento de respuesta a estímulos que es diferente. Además de todo esto, necesitamos estar acostados, tranquilos, es la mejor forma de poder descansar. Y todo este cambio que ocurre, Daniel, hace que nuestro cerebro de alguna manera se purifique, que es el gran hallazgo de los últimos años. Durante la noche lo que ocurre es que se reacomoda todas aquellas sinapsis, es decir, aquellas conexiones cerebrales, de forma tal que permiten un ultrafiltrado, es decir, un pasaje de un fluido especial dentro del cerebro para limpiarlo, entre comillas, y de la forma más sencilla posible. Este ultrafiltrado se llama sistema linfático. Ha tenido una gran repercusión en toda la literatura científica de los últimos 5 o 7 años, desde que fue descubierto. ¿Y por qué ha tenido esta repercusión? Porque se ve que este sistema linfático que se activa durante la noche, no está activo de día, solo durante la noche cuando dormimos, lo que hace es barrer proteínas anómalas, por ejemplo, aquellas que pueden causar el Alzheimer. Entonces se ha visto de que es muy importante mantener este periodo de sueño para lograr esta limpieza que ocurre durante la noche y mantenernos en buen estado. Al otro día, cuando despertamos de un buen sueño, nuestros neurotransmisores están nuevamente en funcionamiento, han sido renovados, todas nuestras neuronas han tenido un reprocesamiento de lo que sucedió, por ejemplo, un procesamiento de la memoria. Es muy importante porque durante el sueño consolidamos la memoria. Entonces, dormir de alguna manera es fundamental para estas funciones y así que cuando nos despertemos estamos muy descansados. Igual Igual de importante es que me imagino esto, viste los autos de los modelos nuevos que llegas al semáforo, se emprende la luz roja y el motor se apaga. Y cuando apretás alguna cosa, otra vez, digamos, este cerebro te apaga, tiene el start también, ¿no? Para decir volvemos, te despierta y renueva el ciclo, ¿no? Exacto. El tema es que somos bastante más complicados que ese start nada más, sino que nuestro start depende de un montón de cosas. Y muchas veces nosotros manipulamos eso haciendo algunas actividades que no son productivas, por ejemplo, quedándonos demasiado tiempo despiertos y durmiendo poco tiempo. En realidad, la privación voluntaria de sueño es una de las patologías voluntarias más frecuentes del sueño. Debido a toda nuestra sociedad, que constantemente tenemos luz eléctrica, que estamos 24/7 alertas, que nos despertamos, hay comida, hay luz, hay la posibilidad de conectarnos por internet. Esto hace que realmente muchas veces, si no ponemos mucho cuidado y no respetamos nuestro periodo de sueño, estemos demasiado tiempo alertas y entonces no alcanza el tiempo para que descansemos las horas suficientes para poder recuperarnos para el otro día. Cecilia, para el minuto final para este bloque, la presencia de los celulares en la noche emiten una luz que nos cambian ese ciclo y nos dan por lo menos nos dan como la información al cerebro de que no es de noche y no hay que dormir. Exactamente. Los celulares y todas las pantallas en general, también la PC, la laptop, la televisión, todos, nos estimulan la vigilia por 3 mecanismos principales. Uno, como tú decías, Daniel, es el tipo de luz que emiten. Emiten una luz en la frecuencia de onda azul y esta luz azul nos despierta. Pero además los celulares tienen 2 estimulantes más. Uno es el estimulante cognitivo, es decir, estamos atendiendo algo que nos interesa. A veces decimos, bueno, es para relajarnos y vemos un documental, pero los documentales son sumamente estimulantes, de todas maneras, siempre y cuando nos interesa, ¿no? Habitualmente miramos cosas que nos gustan. Aunque sea una película, no es una película para estar más tranquilos, pero en realidad reírnos y tener buen humor también nos estimula. Y la tercera forma de estimulación es la afectiva. Si estamos, por ejemplo, con las redes sociales, estamos viéndonos con amigos o no, o con nuestra pareja, o estamos hablando de una cosa interesante. Eso es una gran estimulación para nuestro cerebro, que después hace mucho más difícil que el cerebro se pueda aplacar, digamos, y que todos aquellos ritmos de vigilia
se apaguen, por decir de alguna manera, para que se enciendan los ritmos de sueño. Ese es el problema del celular y de las pantallas en la noche, que desde ya aconsejamos a que por lo menos entre 1 hora y 45 minutos antes de la hora de dormir se suspendan, que es lo más aconsejable. 1 hora antes. A todos los profesionales, ¿no? Que manejan un taxi, que manejan un ómnibus, que necesitan estar en el volante permanentemente, 1 hora antes hay que apagar los celulares, Jorge. A los profesionales, a las empresas y a todos los que mandan que esos conductores hagan determinado tipo de horario, determinado tipo de equipamiento absolutamente necesario. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Mirá, doctora, vamos a un minutito de un corte comercial, unos consejitos nada más, y volvemos porque tenemos mucho para hablar todavía, ¿sí? Gracias. ¿Cómo no? Esperamos. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Quedé pensando, ¿no? El tema todo este de dormir bien, descansar bien, para el otro día tener lo mejor, la máxima atención posible para conducir, sobre todo, como decíamos al final del bloque. Pero perdóname que te interrumpa. Sí. Vos me estás diciendo dormir bien. ¿Qué es dormir bien? ¿Vos estás seguro que dormís bien? ¿Que descansás, quiero decir? ¿O todo esto amerita que vayamos a un estudio? Como un día Cecilia me recomendó, me hice un estudio y me dije, la mayor parte del día estoy muerto. De noche, si no fuera que el STAR te está actuando permanentemente, el día que se rompa un cable, ya está, fui. Se apaga y no arranca más. Entonces digo, dormir, pues es que dormí anoche espléndido. ¿Qué es dormir espléndido? Salgo a manejar y a la hora está como muerto te viene el sueño. ¿Qué cosa es? Es que no descansamos como corresponde, estoy equivocado. Bueno, justamente, un poco la idea es que el concepto de buen sueño contiene varios factores que hay que tener en cuenta. Uno es, como tú decís, Jorge, la calidad, es decir, que el sueño sea de forma regular, es decir, que no haya muchos despertares. Algunos puede haber 4 o 5 despertares en la noche breves, son normales porque el cuerpo no puede quedar siempre en la misma posición, necesitamos rotar en la cama, eso es totalmente normal. Pero si los despertares son muchos más, son muy frecuentes, o si no nos quedamos despiertos y no podemos volver a dormirnos en los despertares, eso hace que no descansemos lo suficiente. O sea que uno sería la calidad del sueño. Lo segundo es la cantidad, porque a veces sí efectivamente dormimos bien, pero no dormimos las horas necesarias, que habitualmente es alrededor de 7 horas, habiendo una ligera variación individual. Pero alrededor de 7 horas es lo que se aconseja actualmente para un sueño de cantidad suficiente. La otra cosa es la oportunidad, que eso es muy importante. Sobre todo para aquellos conductores que hacen turnos rotatorios, por ejemplo, que tienen que conducir en la noche, tienen que conservar periodos de sueño en los cuales realmente puedan descansar, que en el lugar donde van a dormir estén muy cómodos, que no haya luz, que no haya ruidos y que los dejen descansar, es decir, que tengan la oportunidad de descansar para poder seguir conduciendo con su trabajo, sobre todo si lo van a hacer en la noche, que otra vez volvemos a los famosos ritmos circadianos, y recordar que nuestro cerebro no está tan apto como durante el día, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos en la noche para respetar cómo funciona nuestro cerebro y descansar antes del periodo en que vamos a salir. Otra cosa importante, Jorge, Daniel, es el tiempo que pasamos al volante. Es decir, no podemos de una sola vez subirnos y estar constantemente atentos durante 5 o 7 horas sin detenernos. Es importante que nuestro cerebro tenga un cierto break, una cierta
interrupción de esa actividad donde se requiere tanta atención como es, por ejemplo, conducir un vehículo. Y esto debe ocurrir aproximadamente cada 2 horas. 2 horas, 2 horas y media es el máximo. La persona debería detener el vehículo aunque no tenga sueño, estirarse un poco, caminar, estirar el cuerpo y volver otra vez a la atención constante del volante. O sea que yo, en mi caso particular, he podido comprobar que en determinado momento, manejando de repente en la noche y en tramos, digamos, de alta velocidad, digo 100 y poco más, nada más, respetando la regla del tránsito, igualmente, con tránsito donde hay muchas luces a favor y en contra, cuando parás, estás en un estado de excitación, me pasa, que es como que me costaría si voy directamente a intentar dormir, porque me voy a encontrar con muchas luces que las tengo grabadas, o sea, que van y vienen y que no me dejan hasta que llega el momento de decir, aplacarse, que será solamente el organismo te va manejando para que descanses. Claro, estamos hablando de cosas diferentes. Una es, tú conduciste y llegaste al lugar donde tenías que llegar, y ahí vas a dormir. Entonces ahí lo que haces es bajar todas tus actividades de vigilia. Como tú decís, uno vuelve muy estimulado de manejar. ¿Por qué? Porque tuviste una atención constante, porque como tú decís había muchas luces, porque estabas atento a si venían en contra y no tenías una doble vía bien marcada, con de repente un cantero central que lo hace más fácil, si los tenés que vienen de frente, si alguien te encandiló, a ver si tu habitáculo era cómodo. Eso lo aprendí contigo, porque el habitáculo es una cosa muy importante. Sí. Hay que estar confortable, bien sentado, digamos que el calzado, que la ropa sea algo confortable. Si uno está en esas condiciones o no, realmente vuelve muy estimulado. Entonces ahí, si vamos a dormir un periodo prolongado, hay que tener un periodo de descanso. ¿Qué pasa si yo voy manejando, me siento fatigada o siento que ya no puedo mantener la vigilia de la forma en que tenía? Lo primero es decir que, ya sea de noche o de día, el cerebro no es muy preciso en darse cuenta en qué momento se duerme. A veces estamos con los párpados en la mitad de la hendidura ocular, de forma tal que el iris hay una mitad del campo visual que no lo ve y nosotros no nos dimos cuenta. Empezó lo que llamamos microsueños, periodos breves en los cuales el cerebro desconectó de la actividad de vigilia y entra en una actividad de sueño transicional. Eso es sumamente peligroso porque no siempre nos damos cuenta. Decimos, no, pero yo voy a aguantar. No es cierto. No aguantamos. Si tenemos esa sensación de cansancio, que se nos empieza a cerrar los ojos o que doblamos la cabeza, hay que detener el vehículo de inmediato. No hay que seguir. Y ahí es cuando te recomendamos dormir brevemente, no hay que dormir. Cecilia, es una muy buena oportunidad para romper mitos que escuchamos muy seguido, ¿no? Decimos, paro, me tengo que tomar una Coca-Cola, tengo que caminar, sacar la cabeza por la ventana y tomar aire frío. Bueno, no sé cuántas cosas, mojarse la nuca con un poco de agua. Cecilia, explícalo, hay una sola manera de recuperarse. Sí, exactamente. Muy interesante, Daniel, lo que sacas a relucir. La gente también dice que mascando chicle se despiertan, que poniendo la música a todo volumen, que abriendo, sacando la ventana. Uno una vez me dijo, si pongo el aire acondicionado frío en los pies, me despierto. O sea, hay una serie de mitos urbanos que, ¿qué pasa? No es que no sean eficaces, un poquito eficaces son, pero muy poco tiempo, 5 o 10 minutos, y el cerebro se acostumbra a ese estímulo y otra vez vuelve a sentir la somnolencia. Es más poderosa que el breve estímulo que hicimos abriendo la ventana o masticando chicle o mojándonos la cara. Entonces, en esos casos en que nos vemos que realmente no podemos seguir, lo que hay que hacer es detener el vehículo, dormir brevemente, y lo que aconsejamos es antes de dormir, obviamente en un lugar seguro donde sepamos esto es el servicio, en un lugar que sepamos que, digamos, que podemos dormir durante 10 minutos de forma segura, es tomar alguna bebida que nos energice. En general lo que proponemos es el café. ¿Cuándo tomamos el café? Antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque demora más o menos 10, 15, a veces hasta 20 minutos en absorberse. ¿Qué significa? Si duermo 10 minutos, ya estoy casi en el límite de que el café me empiece a hacer todo el efecto. Y en ese momento entonces voy a tener la vigilancia de haber dormido esos 10 minutos y además el efecto del café, con lo cual es muy poderoso y me permite continuar de forma muy adecuada con la vigilancia, muy alerta, durante 2 horas más hasta que lleguemos al lugar de destino. No, el tema, Cecilia, que esto que estás diciendo, vamos a tomarlo como un paliativo, no como una medicina que nos haga, porque a mí personalmente me dan medio litro de café y me apolillo igual de cualquier manera. No hay Dios que me saque el sueño, ¿viste? A mí se me llena la cabeza el sueño, ya es gravísimo el tema. Digo, pero, o sea, que te da una manito para arrancar, pero como dijiste con las bebidas energizantes, 10 minutos y otra vez está planchado. Cuando estás cansado, le decís para adentro, hola cerebro,
no me voy a dormir porque tengo que llegar, no me quiero dormir, te dormís igual y chau. Exactamente. Exactamente. Sí. Eso es exacto, sobre todo depende del nivel de somnolencia, pero es absoluta. La bebida sola no alcanza. Hay que beber la bebida y dormir, aunque sea unos 10 minutos. Y aparte lo que tú decís, Jorge, es muy importante porque también depende del nivel de somnolencia. No todos tienen, hay gente que realmente está agotado, ya sea porque no durmió la cantidad suficiente la noche anterior o porque tiene una patología del sueño, como las apneas que mencionábamos recién. En ese caso está afectada la calidad del sueño. Entonces cualquiera de las dos causas va a provocar mucha somnolencia. De repente hay otro que está cansado, pero no tiene tanta somnolencia. Ese de repente puede dormir menos tiempo, puede estar un poquito menos afectado. Pero hay gente que está muy afectada y eso no nos damos cuenta. O sea que en realidad hay que detener el vehículo, dormir esos minutos y ser más seguros para nosotros y para los otros, para todos. Cecilia, pensaba lo que decía Jorge recién, ¿no? He escuchado también, y es parte de estos mitos que queremos romper, mucha gente me dice, bueno, pero yo lo que hago es cuando me acuesto a dormir, tomo un psicofármaco, no sé cuál, entonces puedo dormir y al otro día me levanto estupendo. Eso, ¿cuál es el...? Porque ahí, cuando hablamos de psicofármacos, te escuchaba a ti decir, ojo, porque a veces son peores que otros tipos de drogas. Y bueno, me gustaría que lo aclararas. Bueno, ese es un tema muy amplio, Daniel, el tema de los psicofármacos y sus efectos sobre el cerebro, porque también hay psicofármacos estimulantes, que a veces se toman para estar despiertos, pero en general los psicofármacos para dormir, sobre todo lo que depende de la vida media, es decir, del tiempo que nos dure el psicofármaco en la sangre. Y muchas veces hay psicofármacos que nos duran 48 horas. Cuando nos despertamos seguimos con el psicofármaco en la sangre y obviamente tal vez nos sentimos un poco más alertas porque dormimos un poco mejor o un poco más de tiempo, pero el psicofármaco está allí, o sea que nuestra alerta no va a ser total. Entonces hay que tener bastante cuidado y obviamente también una variabilidad interindividual. Hay gente que es muy sensible, hay gente que es menos sensible, hay gente que ya tiene tolerancia al psicofármaco, pero en general hay que estar muy alerta con eso. Y quería decirte otra cosa, Daniel, y también a Jorge, que hay otros fármacos que no son psicofármacos, que son de venta libre. Por ejemplo, los relajantes musculares que tú mencionabas, o alguien mencionaba hace un rato. Todos los flex, me dijiste un día, todos los flex. En general, los que son excelentes como relajantes musculares, pero si vamos a conducir en un periodo de tiempo breve, hay que tener en cuenta que los relajantes musculares obviamente nos dejan los músculos más flojos, pero algunos inducen también una cierta somnolencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos un relajante muscular, saber que tengamos un tiempo para dormir, que nos sintamos bien y que algunos son realmente potentes, porque hay varios tipos de relajantes musculares y que a veces pueden durar también en el día el efecto. Entonces en todos estos casos realmente hay que tener mucha atención a lo que estamos haciendo. Simplemente prestar atención, consultar con el médico, estar alertas. Qué difícil que es para un profesional, ¿no? Yo no sé, me imagino un señor que maneja un camión y está con dolor de cintura o con dolor en la espalda por cuestiones así relacionadas incluso al propio trabajo, ¿no? Entonces tiene que recurrir a un relajante muscular para aliviar su dolor, pero a su vez, al mismo tiempo, tiene que conducir el vehículo, ¿no? Es muy difícil conjugar las dos cosas porque me imagino que la mayoría de estos choferes profesionales, al igual que todos los mortales, tenemos esa misma dificultad. Pero yo te voy a hacer un comentario, porque en estos momentos está en estudio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y alguna otra cosa más, Universidad de la República, qué sé yo, el estudio de determinado tipo de medicación, lo que te va a decir que hay determinados relajantes musculares, eso que vos decís, y no vas a poder manejar. Y si lo vas a hacer, estás asumiendo un riesgo tuyo y en infracción con respecto al prójimo o a la sociedad. Porque el tema tiene que terminarse. Este tema todo tiene que ver relacionado con la condición, qué es lo que compras con receta o qué es lo que compras que te digan esto no. ¿De acuerdo? Esto en algún momento se tiene que terminar porque me ha pasado a mí. He tomado una vez me pasó, el médico me dijo, a ver cómo es su día, le conté, me dijo, tome esta pastillita, nunca había tomado yo ningún relajante de nada, y tomé y me dijo, sí, no maneje, y se dijo, a mí no me maneje. Y salí manejando, y bueno, pasó, le regalé una frenada por 20 metros, no choqué porque Dios no quiso, pero en ese momento le digo, ¿te das cuenta de lo que me dijo este médico? Es lo que me dijo, lo que me podía pasar, y no me pasó porque Dios no quiso. Quiero decir esto es una pura realidad, hay medicación que te aconseja que no. Si el sentido común te falla y no te das cuenta, la historia puede ser otra, entonces prefiere curar que lamentar, ¿eh? Cecilia Orellana, no la voy a dejar hablar. Voy a ir a un pequeño corte comercial y vamos al final
con un bloque más, porque ahora me va a hablar de los otros psicofármacos. ¿Qué nos pasa cuando tenemos los que van para arriba? Y un conductor, ¿a qué se enfrenta cuando consume ese tipo de drogas? Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Estamos disfrutando la nota, Cecilia. Qué bueno es escucharte. Además, estamos imaginando, ¿no?, la cantidad de gente que nos está escuchando y que seguramente alguno, no digo la palabra aprender porque no es la idea es que recojan conocimientos fundamentales y que lo puedan aplicar directamente para no asumir riesgos innecesarios sin que sean unos eruditos en la materia, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Sino que escuchen lo que dice una profesional que no está vendiendo, sino está simplemente sugiriendo cuidados y lo que hay que hacer para mantener el tipo de sanidad mental y salud, fundamentalmente, ¿no? Lo que hablábamos está demostrando con hechos científicos en base a la ciencia es que se dicen estas cosas, no es una cuestión lúdica, es una realidad, es lo que estamos haciendo. Cecilia, cuando nos fuimos del otro bloque te dije, me gustaría saber qué efectos tiene en un conductor una droga de las otras, ¿no? De las que va para arriba, cocaína, marihuana, en fin, no soy un especialista en el tema, pero bueno, seguramente nos podés dar cuáles son los efectos que tiene nuestro cerebro. Bien, cuando hablamos de drogas podemos hablar de psicofármacos, es decir, sustancias que actúan sobre el cerebro y que son controladas, pero que no son drogas recreativas o de abuso, y por otro lado están las drogas recreativas o de abuso. Ahí hablamos de un amplio espectro. Si querés, comienzo con los fármacos. Hay fármacos que sirven para despertar, digamos, ¿no? Que no tienen potencial adictivo, pero sí tienen potencial de mantener la vigilia. ¿Cuál es el problema? El problema es mantenernos demasiado estimulados y que de repente vamos a querer dormir y no podemos porque el fármaco nos dejó demasiado estimulados. Ese es un poco el problema de mantener estos psicofármacos alertantes, que se usan para algunas patologías neurológicas que se acompañan de sueño. Y por otro lado también las drogas de abuso. Perdón, Cecilia, ¿cuáles son esas drogas, que la gente sepa, cuáles son esas drogas que pueden afectar la conducción? Bueno, las drogas tú decís, los psicofármacos, sí, se pueden andar como que no son drogas de abuso, digamos, sí, son psicofármacos. Exacto. Bueno, hay varios, algunos, el nombre, ¿tú querés el nombre farmacológico? Sí, claro. El nombre farmacológico de uno de los más frecuentes es Ritalina,
Se usa a veces en niños para el síndrome de desatención e hiperactividad, TDAHD, que está muy de moda en los últimos años, pero también lo usan adultos que pueden tener este síndrome, que pueden tener patologías neurológicas que les provocan sueño de día. Y el otro es el modafinil, son los que hay en nuestro país y se usan relativamente frecuentemente. Hay que saber en qué horario, no es que no se puedan usar, es que hay que saber en qué horario. Es decir, los fármacos que indican los médicos no es que no se puedan usar, es que hay que saber cómo los usamos, es tener bien claro en qué momento los vamos a usar, qué vida media tienen, cuánto tiempo nos van a durar en la sangre. Si tú vas a conducir y te vas a tomar un alertante, sabe que si vas a llegar a tu casa a dormir, que de repente te sigue el alertante y no vas a poder dormir, y el otro día vas a estar agotado porque no dormiste porque tenías el fármaco alertante. Esa es un poco la idea de esos fármacos que no son de abuso, que son indicados por el médico. Y después están todas las drogas de abuso. ¿Qué pasa con las drogas de abuso? Primero, no es que solo te mantengan en alerta, es que también te cambian la percepción del peligro y a veces hasta de las distancias. Entonces uno maneja con una especie de seguridad ficticia cuando está con drogas de abuso, que no es tal, y relajamos de alguna manera el concepto de no de la atención, sino solamente de la alerta, en el sentido de mantenernos bien atentos a lo que está sucediendo en la carretera. No es que estemos dormidos, sino simplemente que la persona que tomó estas drogas cree que es más capaz o que tiene reflejos más rápidos de lo que realmente tiene con las drogas de abuso. Y ese es un poco el problema, es la falta de percepción del riesgo en el tema de las drogas de abuso. Por supuesto, lo mismo, si nos estamos alertando en un horario en que después vamos a llegar y queremos dormir, no podrá dormir la persona porque tiene la droga de abuso en su sangre. Entonces es un poco ese los principales problemas. Y yo quisiera agregar algo, ¿puede ser? Sí, claro. Que quedó pendiente de la vez pasada para decirle a Daniel. Daniel dijo una cosa muy interesante. Dice, ¿qué hacemos con ese pobre conductor que le duele la cintura porque estuvo mucho tiempo en su trabajo o porque tiene un problema de lumbares, que es muy frecuente en las personas que quedan mucho tiempo sentadas y no puede tomar relajantes musculares? Tal vez no puede tomar relajantes musculares, pero puede tomar analgésicos, otros analgésicos que no tienen relajantes musculares unidos y que le van a permitir aliviar el dolor. Y lo otro son los elementos no farmacológicos para el dolor de la cintura de las caderas, a veces justamente cuando se bajan, hacer algunos movimientos especiales para movilización de la columna, tener higiene de columna, concurrir a fisioterapia, disminuir de peso. A veces un problema es el peso también, que hace que cambien las estructuras dentro de la columna y que no sea tan fácil mantener la alineación, o que ese es el problema del dolor. Entonces, si hay dolor, no necesariamente siempre necesitamos relajantes musculares, a veces con un analgésico podemos aliviar el dolor y tomar otro tipo de formulaciones que no nos van a producir somnolencia. Súper. Ahí tenemos una respuesta, ¿no? Gracias por la extensión de esto, porque realmente no encontraba la salida a todo esto, ¿no? Cómo hacía un profesional, porque obviamente va a recurrir a lo más sencillo, ¿no? Ir hasta un kiosquito, poder comprarse Lo que pasa es que además ni el que le vende ni el que lo va a comprar y tomar sabe lo que está comprando y lo que está tomando. En realidad dice, escúchame, tengo un dolor en la columna, ¿qué me recomendás? Tomate esto. ¿Cuántas veces pasará? 200.000 o no. Totalmente. Pero bueno, y le van a vender lo que tengan, que es el otro tema fundamental. Cuando haces una campaña, por lo que sea, que relajante muscular, esto, ¿qué es esto? ¿Qué estás hablando? Pero bueno, de cualquier manera, creo que este tema que hacemos nosotros acá, que sea, transmitimos un conocimiento general para que esto se repita, se duplique, se triplique, ¿de acuerdo? Entonces, que la gente vaya recibiendo la información y que alguien vaya repitiendo a alguien, escucha una cosa, ¿te acuerdas aquello que tomabas? No tomes más, porque escuché el otro día que te puede hacer daño, que puedes estar corriendo riesgos o haciendo correr riesgos, que es la misma cosa. Yo tengo una pregunta más para Cecilia. Muchas veces los que estamos más grandes nos impresionamos de que los jóvenes de repente se pasan toda la noche bailando, no sé qué, y al otro día siguen y durmieron 2 horas. Y yo, la verdad que a esta altura de mi vida, si no duermo 7 horas, literalmente no existo, ¿no? O sea, necesito ese descanso. ¿Cuánto influye en la edad de un ser humano esa vigilia? ¿Es mejor o simplemente nos aprovechamos nada más? Sí, obviamente el cerebro más joven es mucho más flexible y plástico al exterior para adaptarse.
Eso primero. Segundo, lo que muchas veces pasa es que de repente bailaron toda la noche y después ven salir el sol y otra vez volvemos al ritmo circadiano. La luz solar nos despierta, igual que mucho más que la luz del celular, la luz solar, la luz del día nos despierta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salen de vuelta a la luz del día, se sientan re energéticos, porque no solo porque son jóvenes y todo su cuerpo reacciona de forma más flexible, sino porque además están recibiendo esa luz que les da esa energía de la alerta durante las mañanas. Entonces, eso es por un lado lo que sucede. Segundo, también hay que considerar la tolerancia interindividual, que es una cosa que es necesario tener en cuenta cuando se hacen trabajos rotatorios. No todo el mundo tolera de la misma manera la privación de sueño. Igual que tenemos el pelo más claro, más oscuro, los ojos más claros, más oscuros, la piel más clara, más oscura y toleramos de forma diferente el sol, de la misma manera la privación de sueño de personas que se afectan poco relativamente, igual tienen que tener cuidado, pero me refiero, hay unos que se afectan muchísimo con una privación pequeña y otros que tienen privaciones un poco mayores y no se afectan tanto, por lo menos al principio. De todas maneras, no aconsejamos a nadie ser Superman ni decir a mí no me pasa nada, sino que siempre mantener de alguna manera lo que es la higiene del sueño, todas las cosas que hablamos. Y obviamente, como decía Jorge, me parece súper importante, más que no es una clase, no están aprendiendo, pero sí concientizar. Eso es lo que nosotros queremos, sensibilizar a la población, que por eso es tan importante y estoy siempre muy agradecida de que ustedes me inviten a estas instancias para sensibilizar sobre estos temas que a veces no son tan visibles, como tú decías, Jorge, al principio. Así que bueno, es un poco esto lo de la tolerancia y lo de la juventud con la luz solar que se activa. También nosotros, todas las edades se activan con la luz solar. Estamos por llegar al final, Cecilia, pero hay algo que no es menor. Digo que todos aquellos, cuando pasan los 70 años, la próstata juega su partido, ¿de acuerdo? Y por ahí un sueño de 6 horas lo dividís en 3 de 2. Está que, como en mi caso, me levanto, duermo 2 horas y me acuesto y duermo otra vez como planchado, ¿ah? O sea, ni cuenta me doy, y están los que les cuesta mucho agarrar el sueño. Después que se despiertan, las solas 2 horas por ahí se convierten en 1 y poquito, entonces la historia pasamos a ser diferente. Sí. En esos casos lo que existe es un insomnio. Obviamente a medida que somos mayores, igual que la piel se nos arruga, igual que tenemos canas, nuestro cerebro también no tiene las regulaciones circadianas justamente tan agudas como los de las personas jóvenes. Entonces pasa eso, el sueño se fragmenta más en la noche, aunque no se levante en orina. Si se levanta con la próstata, como tú decís, todavía es peor, pero en general se fragmenta mucho más el sueño, más despertares normales, es decir, acondicionados a la edad, y también de día muchas de las personas mayores tienen periodos de somnolencia. Eso puede pasar y es así. ¿Cómo hay que hacer? Primero hay que consultar al médico para ver que no existe otra patología, descartar que no existe otra patología, y luego se puede evaluar cómo es el sueño de esa persona, digamos, ofrecerle algunas medidas no farmacológicas personalizadas. Actualmente la medicina va a lo que se llama la medicina individualizada. Cada persona es uno, a pesar de que somos todos humanos, nuestro patrón genético puede variar, a veces en pequeñas cositas. Pero esa pequeña cosita que uno lo tiene más variado, hay que acomodarlo de determinada manera, o hay que consignarle determinada cosa, o darle determinado fármaco que a otra persona no le hace bien. Entonces hay que consultar al médico, hay que ver bien lo que se toma, no hay que abusar de los fármacos, no hay que abusar de los psicofármacos, se usan durante un tiempo determinado para dormir y saber bien qué es lo que estamos tomando. Bueno, doctor Dani. Cecilia, nada, el enorme agradecimiento de parte, por supuesto, de este equipo y seguramente de mucha gente que nos está viendo, porque a veces cuando uno habla de seguridad vial piensa solamente en carteles de tránsito, ¿no? Y en realidad nosotros acá hablamos de lo humano, de lo que cómo nos comportamos y que somos realmente los protagonistas de la seguridad vial, somos los protagonistas de la movilidad. Pero quiero despedirte diciéndote algo que a mí me hace mucha gracia cuando hablo de la doctora Cecilia Orellana y le cuento a mis amigos y le digo, es la doctora del sueño, ¿no? Y yo digo, tú sos la doctora del sueño, pero en la televisión sos la doctora de la vigilia, porque a todos nos despertaste, a todos nos diste el placer de escucharte, de enseñarnos y sobre todo algo que transmitís, aunque sea a través de una cámara, que tenés una enorme pasión por la vida, por defenderla, por encontrar a alguien para poderle dar la mano
salvarlo y de que no se nos duerma en el camino, porque le vale la pena vivirla. Gracias, Cecilia, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, súper agradecidas, absolutamente como lo decís. Tengo la pasión porque estemos sanos. No puedo evitar dar un saludo puntual a mi querida amiga, la doctora Cecilia Orellana, que digo, es una brillante profesional, independientemente una querida amiga, que es lo que digo, con la que hemos tenido muchos puntos de encuentro y que en mi persona, digo, me siento haber crecido mucho conceptualmente con las pequeñas cosas que pueden haber quedado de lo que la doctora me ha enseñado. Así que Cecilia, hasta pronto, como siempre, gracias. Y bueno, y seguirás integrando nuestro staff más allá de que no estés todos los días que grabamos un programa, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a ambos. Que pasen muy bien. Buenas noches a todos. Chao. Chao, chao. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. No por repetido significa que nos vamos a olvidar y qué sé yo, usted ya lo sabe, siempre alguien empieza a ver el programa por primera vez. Y le digo, la indumentaria, ¿vio? Las MotoGP, esas, las de carrera, cuando se caen y se vuelven a levantar y van a 250 kilómetros por hora, uno dice, magia. Alguien dice, un poco más optimista, ¿cómo saben caer? Que se levantan, esa cosa, fantasía. Se salvan por varias razones. Otra fundamental es el equipamiento que llevan. Y el equipamiento que lleva, entre otras cosas, es el tema que compone algo que tienen ellos que en algún momento se convierten como en un muñeco gordo protegido de todos los golpes y qué sé yo, que lo van salvando más allá de que su mameluco de cuero de canguro y después que tiene fibra carbono en la espalda con agua, que eso nos cuenta Dani, pero sino fundamentalmente el equipamiento que Dani me dice por lo menos, que lo quiere trasladar a todo motociclista que ande por la calle en nuestra República Oriental del Uruguay, y para eso, mucho más fácil que lo que hace MotoGP, ¿eh? Dani. Bien, Jorge, te escuché y estás casi, te diría, para capacitar, ¿eh? Sí. Te veo bien. Bueno, No, vamos. pero bueno, lo que pasa es que con Jorge lo repetimos tantas veces, hablamos tanto de este tema, de la problemática que tenemos los motociclistas en la vía pública, porque tenemos el índice más alto del tema de la siniestralidad, donde los que están más heridos, los que mueren, van en moto, ¿no? Entonces, cuando tenemos algún elemento que puede cambiar esa realidad, nosotros tenemos la responsabilidad con Jorge de repetirlo y explicarle a la gente que hay elementos que pueden cambiar el destino del motociclista sí o sí. Y como muy bien Jorge decía, cuando vemos a un Marc Márquez, a un montón de pilotos de MotoGP que se caen no a 250, sino a veces a más de 300 kilómetros por hora y salen caminando, uno no se puede explicar. Dice, ¿cómo puede ser que yo me caiga en la esquina de casa a 20 kilómetros por hora y este señor se cae a 300, sale caminando y yo no me puedo parar? ¿Por qué no me puedo parar? Porque no tiene los elementos que tiene la gente de MotoGP. Y felizmente la tecnología, como avanza en todas las materias, también ha avanzado muchísimo en el mundo de la indumentaria.
Yo hoy tengo una campera común, usted dirá una campera de moto, porque bueno, porque esta campera además tiene algunos elementos bioelásticos que tengo en mi codo, que tengo en mi hombro, que tengo en mi espalda, que son elementos que están certificados por una empresa que certifica al mercado como un europeo, que se llama Ricotech, que es la que se encarga de decir, esta prenda, así como la Latin NCAP en un momento dice, este automóvil tiene la capacidad de absorber determinada cantidad de energía y tiene tantas estrellas, también Ricotech hace lo mismo con las prendas. Para eso tengo una prenda que tiene una norma que se llama 17092, que esa norma lo que me está diciendo que ante una caída, la abrasión, o sea, cuando yo me arrastre por el asfalto, va a tolerar determinada cantidad de temperatura suficiente para probar esa norma. Si yo vengo con una camperita cualquiera de nylon, seguramente con 80-90 grados se va a romper esa campera. Esta campera puede soportar casi hasta 300 grados en el deslizamiento en el asfalto sin que se rompa, sin que se le salga el cierre, sin que se le salga la costura, sin que le pasen un montón de cosas que con una campera común le pasaría. Además de esa norma, la 17092, tiene una norma que es la 1621. 2. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un sistema neumático dentro de la campera que se va a hinchar, va a ser una capa neumática entre mi cuerpo y lo que vaya a impactar yo, sea el asfalto, un auto, una columna, etcétera, etcétera. Esa capa neumática se va a encargar de absorber la energía. Esa energía que mi cuerpo, si no estuviera ese colchón neumático, mi cuerpo no tiene la capacidad de poder soportar tanta energía y se rompería, se lastimaría, se fracturarían las costillas, pasarían un montón de cosas que pondrían en riesgo mi vida si no estuviera protegido por ese colchón neumático que me ofrece un airbag. Un airbag que yo les traje acá, uno de los tantos modelos. Este es un modelo nuevito, recién llegado, es una colección 2022, que ustedes podrán ver acá que hay una botellita que tiene CO2, que es el gas que está comprimido, y un dispositivo. Este dispositivo es activado por una correa que tenemos en la parte inferior, que va conectada, una parte va conectada a la motocicleta. Cuando uno se sube a la moto, conecta, y en ese momento, si yo tiro de acá, o sea, si salgo expulsado de la moto, en 125 milésimas de segundo, se va a inflar. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas 125 milésimas de segundo tengo tiempo bastante, le diría de sobra, porque voy a necesitar entre 800 y un segundo para impactar contra algo después que yo me despida de la moto. En ese tiempo voy a tener el colchón de aire armado para encontrarme con el obstáculo y absorber energía. Esa energía que no me va a terminar lastimando. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son los números de esto? Bueno, algo tenemos que tener claro. Según los estudios, que lo hemos dicho en este mismo lugar, según los estudios que ha hecho Anesdor, que vendría a ser como la cámara de fabricantes y vendedores de motos y repuestos en España, que les voy a decir que debe ser la cámara más importante del planeta, porque España hoy es el centro del mundo de la moto, la cámara hizo una investigación que llevó como 5 años, donde analizó 921 casos de accidentes en 2.000 variables distintas. ¿Qué dio todo eso? Que el 71% de los fallecidos fue por algún tipo de lesión en órganos vitales, o sea, de mi cuello hacia mi cintura. Y el 27% fue de mi cuello a mi cabeza. O sea, en mi cabeza tuvo el 27% de las lesiones y el 72% el resto. Ese 1% que sobra, ¿qué es? Brazos y piernas. O sea, los miembros. Es muy difícil que un motociclista se muera porque se fracturó una pierna, se fracturó un brazo, perdió, lo amputó, pero no terminó perdiendo la vida. Todo lo que sean órganos vitales, sí estamos entre la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el airbag está defendiendo esa posibilidad de muerte, teniendo la cobertura necesaria en mi tronco, y mi casco, que mi casco, como ya hablamos muchas veces, y no vamos a hablar hoy de la normativa que tiene que tener para cumplir con esa condición de poder absorber esa energía, que es la norma S2205, si tenemos el casco es importante, pero no es suficiente. Con todo el equipamiento lo que estamos logrando es disminuir, y escuchen bien y atentamente, disminuir la posibilidad de heridas graves y muerte en un 90%. Eso es lo que con Jorge decimos. La indumentaria sabe para qué, señor, para caerse. Por eso hoy yo traigo mi campera, mi pantalón, mis botas, los guantes, que tengo una protección absoluta, más allá de que si tengo una posibilidad de morirme va a ser
por los órganos vitales y por la cabeza. Así que de esta manera dejamos siempre sentado, y vamos a repetir con Jorge, porque además es una gran preocupación en la movilidad del Uruguay y en casi toda Latinoamérica, la moto, que es un gran medio para poder transportarte, es un gran medio para poder ganarse la vida, y como dice mi amigo Germán Acevedo, para ganarse la vida y no para perder. Final del programa, aquí estamos. La doctora Cecilia Orellana, para mí fue una charla espléndida realmente, porque nos deja siempre saltos positivos, que es lo más importante de todas estas cosas. Y después de eso, Daniel, que nos está explicando cuál es la razón por ahí, que en algunos lugares, avanzados por supuesto, naturalmente, con determinado tipo de equipamiento, los porcentajes de lesiones, y sobre todo lesiones graves, son mucho menores que los que tenemos acá en nuestro país. Si bien ahora por ahí los autos y las camionetas están acercándose a las motos, no quiere decir que las motos bajen, sino que los autos suben los siniestros y nos dan números que realmente son escalofriantes. Pero ¿sabe una cosa? Mire, acá no hay otra cosa que respetar la estadística de lo que dice el sentido común y lo que dice Daniel Rosich con respecto a la seguridad del motociclista, ¿eh? Bueno, Jorge, para mí fue un placer, además es siempre el mismo placer, ¿no? De poder transmitir lo que uno aprendió durante toda la vida, ¿no? Y cuando a veces la gente me pregunta, Daniel, ¿y vos cuántas veces te caíste? ¿1, 2, 3? No, mucho más de 100. O sea que yo sé lo que es sentir el dolor del asfalto y todo lo que uno experimenta en una caída, ¿no? Entonces, qué mejor que cuando uno tiene un gran equipamiento, eso cambia radicalmente. Y bueno, y si cambia radicalmente para un motociclista profesional que corría en moto, mucho más para la gente que se encuentra con un montón de factores más que en las pistas no hay. En las pistas no hay cordones, no hay ómnibus, no hay perros, no hay gente que transita en sentido contrario. La pista es otra cosa. Entonces, en la calle hay que duplicar, triplicar o cuatriplicar la atención para no tener un accidente de tránsito. Así que bueno, de esta manera, Jorge, nos despedimos de un programa más de seguridad vial que por lo menos creemos los dos que hemos disfrutado mucho con la presencia de una profesional como es la doctora Orellana. Y que, hablando de profesionales, nosotros no nos vamos a olvidar de decir que si necesita un profesional, porque necesita un seguro para su casa, un seguro para su automóvil, un seguro para su motocicleta, no se olvide de consultar con Massini Seguros, en la calle Boulevard España 2444, al teléfono 094 44 26 40. No se olvide, necesita un profesional, consulte con Massini Seguros. Sin ninguna duda, Gonzalo Massini le asegura todo eso que dijo Dani. Lo que no le puede asegurar a usted, que si nos lleva el equipamiento adecuado, usted no se va a lastimar en algún siniestro. O sea que por eso, preste atención, que además esto estamos hablando con los hermanos Zucchino. Ahí Zucchino Motors, una empresa muy particular en la calle Miguelete 2276, que le brinda, le vende su auto, le atiende su auto, le alquila su auto, definitivamente sabe, auto integral. Zucchino en la calle Miguelete 2276, repito, ¿sí? Sí, señor, y si tiene un problema a cualquier hora, donde sea, llama al 099-005-999 y va a tener una atención personalizada y usted le cuenta qué es lo que le pasó, que seguramente su casa amigo Zucchino Motors le va a dar una mano. Gracias por acompañarnos, buena semana para todos, 7 días nada más, nos volvemos a encontrar. Chau, chau.